Gracias por la invitación. Hoy visitamos el programa Debate Popular Revolucionario, una iniciativa de la Diputación de la Dignidad del Partido Comunista de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria. Saludamos a todas y todos las y los usuarios que se conectan en el programa a través de las redes sociales con el numeral Pido la Palabra. Hoy traemos las propuestas claves del programa electoral del PCV en Caracas. Nos encontramos en un despliegue político electoral. Estamos en una cruzada por la honestidad y tenemos que expresar que es un proceso profundamente desigual frente a quienes promueven el uso abusivo del recurso del Estado, del poder institucional y económico. Tenemos que decir que es brutal el incremento de la censura comunicacional contra el PCV y la Alternativa Popular. Han violentado los derechos políticos y ciudadanos del Partido Comunista, de sus candidatos y por ende de la voluntad de las y los electores. Es aberrante el descaro en cuantía incalculable del peculado de uso de las y los candidatos del pacto de élites. Pero aún en esa circunstancia, las y los comunistas estamos dando la pelea contra el pacto de élite PSUV-gobierno, oposición de derecha, cuyo único objetivo es abrir las puertas al neoliberalismo. Estos dos bloques hegemónicos temen que se configure una alternativa real frente al desastre nacional generado por la inconsecuente gestión de gobierno y la criminal política de sanciones extranjeras de la oposición de derecha. Las elecciones del 21 de noviembre es un momento importante para seguir avanzando en la construcción de la fuerza política revolucionaria que se consolide como ese referente alternativo que el pueblo venezolano busca para emprender el camino del desarrollo y la justicia social. Los responsables de la actual crisis temen que se materialice el sentir de las mayorías populares hoy, que emerja una alternativa a estos dos bloques. Se han encontrado con la única fuerza capaz de confrontar el entreguismo y de referenciar un programa popular revolucionario de salida a la crisis capitalista y de agresión imperialista desde los intereses de la clase trabajadora. En la Alternativa Popular y el Partido Comunista somos la única referencia popular revolucionaria que participa en las megaelecciones. Somos una voz colectiva de trabajadoras y trabajadores, mujeres, jóvenes, científicos y líderes populares que hoy conforman las propuestas a la Alcaldía de Caracas y al Consejo Municipal, que impulsan las luchas del pueblo por sus derechos, que participa con propuestas y con moral revolucionaria. No estamos vinculados con ningún tipo de corrupción y mantenemos nuestra integridad moral intacta. Nuestro compromiso en Caracas es gobernar y legislar con las y los caraqueños. Nosotras y nosotros luchamos por los intereses de la clase trabajadora. Resaltamos como un principio la defensa de las y los trabajadores, contenido en el programa del PCV del 6º Congreso Nacional, que vamos a defender con nuestra vida los derechos sociales y laborales como conquistas alcanzadas, en el que no vamos a conciliar ni pactar como lo ha hecho el gobierno PSUV con la oposición de derecha, y que seguiremos en la perspectiva histórica a lo largo de nuestros 90 años de fundación, que referencian al Partido Comunista de Venezuela como el decano de los partidos políticos en Venezuela y que luchamos por la defensa de las y los trabajadores y no como una actividad para beneficio propio, individual o de una parcialidad. Somos la voluntad activa de la clase obrera y de todo el pueblo. Nuestro horizonte está bien claro. Usuarias y usuarios, camaradas y compañeros del programa Debate Popular Revolucionario. El centro de nuestra campaña es convencer al pueblo venezolano que hay alternativa al pacto neoliberal. Hoy, tanto el partido de gobierno como la oposición de derecha coinciden en que la salida a la terrible crisis económica que enfrenta el país pasa por tender una alfombra roja al capital privado y sacrificar conquistas sociales y los derechos laborales. Esta coincidencia es la base de la negociación de México. Frente a este intento de repetir el recetario neoliberal de los 80,
que implica mayores sufrimientos para el pueblo venezolano y pérdida de soberanía, en aras de hacer el país más atractivo al capital privado extranjero y nacional, nosotros desde la Alternativa Popular Revolucionaria y el PCB levantamos una propuesta alternativa de salida a la crisis donde la defensa y la protección de los derechos sociales y laborales del pueblo venezolano estén en el centro de la agenda de la política pública. Fíjense, usuarias y usuarios del debate popular revolucionario, cómo la cúpula del partido de gobierno coincide con el viejo discurso de la oposición de derecha, al querer presentar a todos quienes levantamos propuestas en beneficio del pueblo, como por ejemplo la exigencia a un salario suficiente que le permita vivir dignamente y que se encuentra establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como demagogia o ultraizquierda. Esto es una prueba de que la cúpula dirigente de ese partido dejó de representar los intereses populares para colocarse abiertamente del lado del capital privado. El PCB y la Alternativa Popular tienen en sus espaldas la enorme responsabilidad de ser la única fuerza política que hoy representa las genuinas aspiraciones y necesidades del pueblo venezolano en este contexto de crisis tan profunda. De allí los objetivos de esta campaña electoral que hoy asumimos candidatas y candidatos del PCB y la APR. Se trata de unir al pueblo y hacerlo protagonista en la construcción de una fuerza política alternativa que sea auténtica expresión de sus demandas y necesidades. Una fuerza política capaz de construir una nueva fórmula de gobierno verdaderamente democrático, popular, honesto, transparente y solidario, que trabaje de cara a las necesidades del pueblo y que esté bajo su control permanente. Por ello, proponemos un cambio radical en las actuales formas de gestión gubernamental que hacen política pública de espalda a las necesidades y propuestas de la gente. Ese cambio empieza por construir una forma de gobierno democrática y participativo, donde los consejos comunales, comunas, organizaciones vecinales, sindicatos, consejos de trabajadores, organizaciones estudiantiles, culturales, deportivas y todas las expresiones organizadas de la sociedad puedan participar en la construcción, seguimiento y control de las políticas públicas con un carácter decisivo. No se trata de usar a las organizaciones populares para legitimar políticas de gobierno. Lo que queremos es construir un nuevo marco institucional donde las propuestas que surjan de las organizaciones sociales y populares tengan un carácter vinculante en el proceso de la gestión pública. En esta misma línea proponemos un gobierno honesto y transparente, rendir cuenta de cada bolívar del presupuesto municipal invertido y además lo sometemos a la más exhaustiva auditoría y control por la ciudadanía. Combatiremos la corrupción con reglas transparentes y control social. Asimismo, impulsaremos la experiencia del presupuesto participativo para que sean las propias organizaciones sociales y populares quienes decidan dónde destinar los recursos de manera prioritaria. El rescate de los servicios públicos de agua, electricidad, gas doméstico, telefonía, internet, transporte, salud y educación como derechos fundamentales de los ciudadanos será un tema prioritario en nuestra agenda de lucha. Combatiremos toda la red de corrupción que se teje alrededor de la precariedad de los servicios públicos, así como toda tentativa de privatizarlos. El combate frontal contra la usura y la especulación con los precios de los productos alimenticios de la canasta básica será una prioridad. Para ello impulsaremos políticas públicas para mejorar el abastecimiento de alimentos de la ciudad capital, mejorar y ampliar los mercados municipales, combatir la matraca y aplicar controles sociales más efectivos sobre posibles prácticas especulativas. Defenderemos el derecho de los trabajadores públicos a salarios dignos, así como el reconocimiento de sus derechos laborales y colectivos. Creemos que el Consejo Municipal y la Alcaldía deben acompañar las luchas de los trabajadores del sector público y privado de la ciudad de Caracas, cuyos derechos están siendo vulnerados. El Consejo y la Alcaldía
tienen la responsabilidad en hacer que las empresas cumplan las leyes laborales y contratos colectivos de los trabajadores de la ciudad de Caracas. Nuestro gobierno será también de la solidaridad, de brindar apoyo a los sectores de la población más golpeada por la crisis capitalista y las ilegales sanciones imperialistas. Construiremos programas sociales para atender las necesidades de nuestros jubilados y pensionados, ayudar a las personas que requieran tratamientos médicos de alto costo, brindar atención a las familias en riesgo alimentario, ayudar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad para brindarles condiciones para que puedan proseguir sus estudios y acceder a programas de empleo, asumir la defensa y protección de las mujeres víctimas de la violencia machista. Esto es un breve resumen de un programa mucho más amplio que contempla también propuestas en lo productivo, modernización de la gestión pública mediante el uso de tecnologías libres, la lucha anticorrupción y otros tópicos. Muchas gracias a todas las y los camaradas, compañeros que hacen posible que la voz de los explotados pueda ser difundida y permita romper la censura comunicacional. Estos espacios del debate popular revolucionario son los que se deben promover. Fraterno y clasista saludo para todas y todos. Nosotros decimos que en Caracas sí hay alternativa al oscurantismo neoliberal.